Hola, buen día a todos. Vamos a continuar con el tema clasificación de acuerdo al pK. En videos anteriores habíamos visto cómo se utiliza la ecuación de Henderson-Hasselbalch para calcular el porcentaje de fármaco no ionizado, porque el porcentaje de fármaco en estado no ionizado es el que tiene la capacidad de atravesar las membranas celulares y por tanto podemos asumir que es el porcentaje de fármaco que se absorbe y que nos dirá una aproximación de la biodisponibilidad de ese fármaco en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué es la clasificación de acuerdo al pK? Nosotros habíamos realizado diversos cálculos, pero si tú clasificas a los fármacos ácidos y bases de acuerdo a su pK, tienes la siguiente clasificación que muy probablemente ustedes la recuerden de sus clases de química analítica. ¿Cuál es la clasificación? La clasificación es la siguiente. En el caso de los ácidos, de acuerdo a su pK, tienes ácidos muy débiles, que son los que tienen un pK superior a 8, ácidos débiles, que son los que tienen un pK entre 2.5 y 8, y ácidos fuertes, que son los que tienen un pK por debajo de 2.5. En este caso, ¿para qué nos sirve esta clasificación? Si tú sabes si el fármaco es ácido o base y conoces su pK y además conoces esta clasificación, vas a tener una idea sin hacer el cálculo de la ecuación de Henderson-Hasselbalch de cómo le va a ir a ese fármaco en el tracto digestivo. ¿Qué dice la clasificación? Dice a los ácidos muy débiles, o sea, los que tienen un pK superior a 8, se encuentran en forma no ionizada a lo largo de todo el tracto digestivo. O sea, se absorben bien en cualquier sitio de ese tracto digestivo o gastrointestinal. Los ácidos débiles, que son los que tienen un pK entre 2.5 y 8, tienen una absorción muy sensible a los cambios de pH en el medio gastrointestinal. Los ácidos fuertes, que son los que tienen un pK de 2.5 o menos, se encuentran ionizados, o sea, en forma no absorbible, a lo largo de todo el tracto gastrointestinal y son pobremente absorbidos. Si cambiamos a las bases, podemos ver que las bases muy débiles son aquellas que tengan un pK menor a 5. Por lo tanto, estas son escasamente absorbidas desde el estómago, pero se absorben bien en el intestino y colon. Una base débil es aquella que tiene un pK entre 5 y 11 y su absorción es muy sensible a los cambios de pH en el medio gastrointestinal. Una base fuerte es aquella que tiene un pK superior a 11 y se encuentra ionizada a lo largo de todo el tracto gastrointestinal y son pobremente absorbidas. Como se pueden dar cuenta, en el caso de ácidos y bases, las bases, entre mayor es su pK, entre más alto es el número, entre mayor es el número, las bases son más fuertes. Entre más bajo es el número del pK de las bases, son más débiles. En el caso de los ácidos, entre mayor es el número del pK, son más débiles, y entre menor es el número, entre más bajo es el número, son más fuertes. El proceso es inverso en ácidos y bases. Recuerden, un ácido entre mayor es el pK es más débil y entre menor es el pK es más fuerte. En la base es al revés. Entre más bajo es el pK es más débil y entre más alto es más fuerte. Entonces, si tienes un número alto de pK, la base será fuerte y el ácido será débil. Si tú tienes un número bajo de pK, la base será débil y el ácido será fuerte. Entonces, aquí en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es corroborar nuestros resultados de cada uno de los ejercicios con la respectiva tabla que le corresponde si es ácido o es base el fármaco. Entonces vamos a corroborar. En los primeros ejercicios tuvimos estos resultados. Tenemos a los fármacos que nosotros vimos, el ácido acetil salicílico, el diazepam, el paracetamol. Estas tablas las tienen ustedes en los
ejercicios que realizamos y muy seguramente ya las tienen en sus apuntes. Y vamos primero con el ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico es un ácido y tiene un pK de 3.5. Vamos a buscarlo en la tabla. En la tabla yo ya marqué con color la categoría que le corresponde y vamos a verificar si es cierto lo que se dice ahí. Entonces dice ácido acetil salicílico, yo puse las siglas AAS, pK 3.5, por lo tanto yo marqué con rojo que pertenece a los ácidos débiles. Dice ahí, su absorción es muy sensible a los cambios de pH en el medio gastrointestinal. Vamos a ver si es cierto. Checamos el ácido acetil salicílico, ¿es sensible a los cambios de pH? Pues sí, vean cómo lo teníamos en el estómago a un pH de 3 y se absorbía o estaba en estado no ionizado el 75.98 y le cambiamos el pH y vean cómo cambia drásticamente de 75 a 0 en el intestino y en el colon. Entonces lo que dice ahí, para los ácidos con un pK entre 2.5 y 8, o sea, ácidos débiles, el ácido acetil salicílico, se cumple. O sea que si tú sabes que el ácido acetil salicílico es un ácido débil, sabes que va a tener muchas variaciones al exponerlo a cambios de pH. Vamos con el siguiente fármaco. Diazepam, una base con pK de 3.3. Busco yo al diazepam, que es una base con pK 3.3, y ahí lo esquematizo en la tabla. Y es una base muy débil el diazepam. Dice, son escasamente absorbidas desde el estómago, pero se absorben bien en intestino y colon. Entonces checo al diazepam, efectivamente escasamente absorbido en el estómago, pero se absorben bien en intestino y colon. Tiene porcentajes de 99 y 99 no ionizado, o sea, la forma absorbible. El diazepam, y en el estómago un porcentaje escaso o bajo, como dice ahí en la tabla. Vamos con el tercer fármaco, que sería el paracetamol. Entonces el paracetamol es un ácido con un pK de 9.5. Lo busco yo en la tabla y podemos ver. Paracetamol pK de 9.5 es un ácido muy débil porque su pK es superior a 8. Dice, se encuentran en forma no ionizada a lo largo de todo el tracto digestivo o gastrointestinal y se absorben bien en cualquier sitio del tracto digestivo. Vamos a verificar esto, a ver si es cierto. Vean, paracetamol no ionizado a lo largo de todo el tracto digestivo y se absorben muy bien. Entonces, si tú tienes un ácido que tenga el pK superior a 8, sin hacer el cálculo, tú ya sabes que, como dice en la tabla, se encuentra en forma no ionizada a lo largo de todo el tracto digestivo y se absorbe bien. Si tienes un fármaco con un pK de 10, ya sabes que le va a ir igual que al paracetamol. Entonces, el objetivo de esto es que antes de hacer los cálculos, con saber si los fármacos son ácidos o bases débiles, muy débiles o fuertes, tú ya tienes una estimación de qué es lo que va a suceder. Otra tabla que nosotros hicimos fue cuando hicimos el cálculo, cuando le agregábamos Coca-Cola al estómago hipotético que teníamos. Vean que el ácido acetil salicílico como ácido, allí en ese caso débil, nosotros tenemos que es sensible a los cambios de pH. Sí, sensible a los cambios de pH que la Coca-Cola le afectó. En el caso del diazepam, como la Coca-Cola la pusimos en el estómago, el diazepam decía que era una base débil y que son escasamente absorbidos en el estómago, pues el resultado concuerda. Y en el caso del paracetamol, que dices está no ionizado siempre en el tracto digestivo, pase lo que pase, vean que el cambio de pH no le afectó. Entonces, ¿cuáles son los sensibles a los cambios de pH? Pues los débiles, como ustedes pueden ver en las respectivas tablas. Luego hicimos otro ejercicio en el cual involucrábamos amoxicilina con ácido clavulánico. Ambos son ácidos con un pK de 2.6 y 2.78. Si los ubico en la tabla, ahí están, son ácidos débiles. ¿Qué es lo que me dice ahí para los ácidos débiles? Su absorción es muy sensible a los cambios de pH en el tracto gastrointestinal. Vamos a ver si vean cómo cambian los pHs y cambian drásticamente sus porcentajes de absorción. De tener un porcentaje de 30 a 37, bajan a 0.
y se cumple lo que viene ahí en la tabla. Luego tenemos el siguiente ejercicio que hicimos, que poníamos el ejemplo de la glicoproteína P y utilizábamos a la vincristina y al metotrexato. La vincristina es un ácido con pK de 11, mismo ejemplo que el paracetamol, es un ácido muy débil, pK superior a 8, la vincristina va a estar en forma no ionizada a lo largo de todo el tracto gastrointestinal y se absorbe bien en cualquier sitio. Ahí están los resultados de la vincristina. Eso yo ya lo sabía antes de hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque sé que la vincristina es un ácido muy débil. Metotrexato, base pK5. Tenemos los resultados. ¿Y qué nos dice? Bases muy débiles de 5 hacia abajo, metotrexato, son escasamente absorbidas desde el estómago, pero se absorben bien en intestino y colon. Metotrexato, ahí está, escasamente absorbida en el estómago y se absorbe muy bien en intestino y colon. ¿Por qué sé eso yo? Porque sé que el metotrexato es una base muy débil. Antes de hacer los cálculos ya tengo esa estimación. El metotrexato está en la línea entre base muy débil y base débil, que si lo pudiéramos tomar como base débil también pudiéramos ver que es muy sensible a los cambios porque pasó de 0 a 90 y tantos % de fármaco no ionizado. Siguiente ejercicio que hicimos, el que evaluaba las drogas de abuso, nicotina, cocaína y etanol. Si yo veo a la nicotina y a la cocaína que son bases, pueden ver ustedes, si nosotros las buscamos, que son bases débiles. ¿Por qué? Porque su pK está entre 5 y 11, el de la nicotina en 8 y el de la cocaína en 9. Por lo tanto, su absorción es muy sensible a los cambios de pH en el medio gastrointestinal. Entonces vean los datos para nicotina y cocaína. Va de 0, 3, 50 y luego la cocaína va de 0, 3, 9. Son cambios muy sensibles, los cuales tienen, o sea que son sensibles a los cambios de pH. La nicotina puede ir de 50 a 0, al igual que la cocaína, que puede variar sus porcentajes de absorción. Por lo tanto, en este caso son bases débiles y serán muy sensibles a los cambios de pH. Luego nosotros también tenemos aquí en el caso de las drogas de abuso, el etanol. El etanol nosotros tenemos que es un ácido con un pK de 15.9 y este ácido nosotros lo ubicamos ya sabiendo que si tiene un pK superior a 8, que es un ácido muy débil. Se encuentra en forma no ionizada a lo largo de todo el tracto gastrointestinal y se absorbe bien en cualquier sitio del tracto digestivo. Yo antes de hacer los cálculos ya sabía que eso me iba a salir en el etanol. ¿Por qué? Porque es un ácido muy débil. Lo supe porque es un ácido y porque es, en este caso, el pK un valor bastante alto. Por lo tanto, el etanol es un ácido muy débil. Vamos con el siguiente ejercicio, que el siguiente ejercicio involucraba al ambroxol, a la sacarina y a la sacarosa. Todos son ácidos, pero yo clasifico primero a los que son ácidos muy débiles, que serían el ambroxol y la sacarosa. ¿Por qué? Porque tienen un pK superior a 8 y en este caso yo los clasifico como ácidos muy débiles y yo ya sé que se encuentran en forma no ionizada a lo largo de todo el tracto digestivo y se absorben muy bien. Entonces veo al ambroxol y a la sacarosa, al azúcar común, y yo con saber que son ácidos muy débiles sin hacer los cálculos, sé que les va a ir muy bien, porcentajes arriba de 90%. Me queda nada más por analizar la sacarina. La sacarina es un ácido con un pK de 1.3 y vean los resultados que tiene. Si yo sé que la sacarina es un ácido fuerte con un pK menor a 2.5, o sea 1.3, dice ahí la tabla, se encuentran ionizados a lo largo de todo el tracto gastrointestinal y son pobremente absorbidos. ¿Cómo le fue a la sacarina? Mal. Si tú pones un fármaco que tenga un pK de 1, de 2, tú ya sabes que es un ácido fuerte y que se encuentra ionizado en el tracto digestivo y se va a absorber muy poco. Solución, busca otra vía de administración
o como es el caso de la sacarina, que nada más servía para endulzar las papilas gustativas y ya lo desechabas, pues no hay ningún problema. Entonces, las ecuaciones pues te dicen el porcentaje exacto, pero lo ideal es que tú sepas estos términos que, como les digo, estoy seguro que ya los habían escuchado: ácido, base, débil, muy débil y fuerte. Y esto es lo que te quiere decir: un ácido fuerte y una base fuerte son aquellas que se disocian fácilmente y que normalmente siempre van a estar ionizadas, separadas en sus respectivos iones, por lo tanto son pobremente absorbidas en los pHs del tracto digestivo. Entre más débil es la base o el ácido, menos se disocia, menos se ioniza, y eso favorece su respectiva absorción. Por lo tanto, lo ideal sería para la vía oral buscar ácidos y bases débiles o muy débiles, porque si los ácidos y las bases son fuertes, su absorción por el tracto digestivo se dificultaría, que esto no es ningún impedimento para que algo sea un fármaco, porque si se dificulta su absorción por el tracto digestivo, pues tú puedes buscar otra vía de administración, como la vía intravenosa.